¿Cómo estás, querido oyente? Soy Jorge Bustos y escuchas Considerando en Frío, edición especial Navidad. ¿O pensabas que iba a quedarme callado ante la malversación general de nuestra fiesta más entrañable? Ha llegado la hora de poner el punto sobre la I de la palabra Navidad. Y vamos a hacerlo en este programa de decidida reivindicación navideña. Aviso desde ya a los odiadores, a los haters. Aquí estamos a favor. A favor del desparrame lumínico de Vigo y de los belenes en las rotondas. A favor del cava barato y del champán el que pueda permitírselo. Y hasta del huevo hilado y la fruta escarchada y los langostinos marroquíes. A favor de una tregua en la vigilancia del colesterol. A favor de los buenos propósitos que volverán a superarnos. A favor de las familias que se reúnen cumpliendo un rito ancestral y de los cuñados, que son víctimas del supremacismo de los malos humoristas. A favor de la misa del gallo y del cotillón de fiesta cutre. A favor del discurso del rey y de la cantinela monocorde de los niños de San Ildefonso. Y como la Navidad es época de tolerancia, estamos a favor incluso de que puedan expresar su descontento los críticos con la Navidad. Haciendo un enorme esfuerzo podemos llegar a comprender vuestras razones, queridos navidófobos. Es natural que estas fiestas evoquen a los que se fueron, y que el recuerdo de su falta nos ponga tristes. También experimentamos a veces la frustración de no alcanzar ese nivel de felicidad obligatoria que parecen proponer estas fechas. Pero quizá sentimos esa presión ambiental porque entendemos mal la Navidad. Quizá aquí hay un gigantesco malentendido que se repite año tras año y que solo se puede deshacer volviendo al principio. Y eso es lo que te propongo hoy, que me acompañes de vuelta al origen, a la cuna, al pesebre podríamos decir. Volvamos al fotograma inicial. En realidad la primera Navidad, la originaria, no fue demasiado prometedora. La escena inaugural de la civilización cristiana sucede en un lugar bastante hediondo, un establo. Una pareja joven tiene que parir allí a su bebé porque no tiene sitio en la posada. No son ricos. Él es carpintero y ella ha tenido que completar el camino de Nazaret a Belén en un burro con una tripa de 9 meses para empadronarse por orden del emperador. Hace frío y el calor lo ponen los animales. El posparto también es accidentado. Tienen que salir de allí corriendo porque Herodes ha planeado una matanza de bebés. Bebés que hoy, en una macabra rima de la historia, vuelven a morir en esa tierra. Solo la llegada de unos magos misteriosos endulza el trance de la familia de Belén. Esta es la historia con la que hemos crecido todos los cristianos del mundo, todos los que pertenecemos a países de tradición cristiana. Y al margen de la fe de cada cual, el mensaje es suficientemente poderoso como para provocar alguna reflexión. Lo que esta historia trata de recordarnos es que la esperanza procede de la humildad, que no hay grandeza, ni siquiera la divina, que no esté entreverada de miseria, que la vida humana no va de sortear el dolor a toda costa, sino de darle un sentido que nos permita trascender el resentimiento y abrirnos al amor. Eso es la Navidad en su acepción cultural, moral y religiosa, una antropología de la esperanza. Pero luego está la Navidad de cada uno, que siempre es un viaje de regreso a la familia. Volvemos a la mesa con los nuestros, felices o a regañadientes, porque entendemos el deber de la gratitud y la necesidad de la celebración mientras permanezcamos juntos. Como dice Jorge Freire en uno de los mensajes que vamos a reproducir a lo largo de este programa, los humanos no nacemos solos, no salimos de un huevo en el mar como los peces. Tenemos mucho que agradecer, y por eso la Navidad consiste también en retornar lo recibido a esa familia que nosotros no hemos elegido, pero que sí nos eligió a nosotros. Eligió tenernos, criarnos, cuidarnos. Ignacio Peiró lo ha escrito en uno de sus diarios. Quienes se asoman a nuestra cuna son los mismos que se asomarán a nuestra tumba. Sin la conciencia de esa ligazón, no es posible vivir como personas bien nacidas. Y para este viaje de retorno al origen de la Navidad cuento con 3 acompañantes o verificadores de excepción. Si escuchaste este programa el verano pasado ya conoces a Pedro Herrero, a Jacobo Vergareche y a Loreto Sánchez Seoane, un asturiano, un vasco y una gallega. 3 defensores acérrimos de la Navidad. 3 militantes de la alegría. Esto es Considerando en Frío. Empezamos. Parece que tiene frío porque viene
¿Qué tal, querido oyente? Aquí estamos, dispuestos a celebrar y a explicar la Navidad, incluso a consolarnos de los navidófobos. Tengo a mi izquierda a Jacobo Vergareche, escritor, guionista, novelista. ¿Cómo estás, Jacobo? Estoy pletórico. Así me gusta. Un poquito más allá está Pedro Herrero, consultor. Bueno, hace tantas cosas Pedro que sería difícil resumirlas en un tuit. Pero hago Navidad. También Navidad es un oficio, ¿no? Hacer la Navidad. Es, ¿no? es el oficio definitivo, ¿no? Es traer la Navidad para tus hijos. Y es el primer año que tengo que explicarle a mi hija mayor la Navidad. Ah, bueno, pues eso luego te voy a preguntar, porque es interesante. Loreto, ¿cómo estás? Loreto es periodista como yo y escritora. Soy militante de la alegría, me ha encantado esa definición, sí. No me gusta la fruta escarchada, por cierto, pero soy una gran Ojo con la fruta, de la alegría. Ese es un debate curioso. Bueno, vamos a ayudarnos. Os voy a pedir ahora que me valoréis si estáis de acuerdo o no con las ideas que he propuesto en este monólogo. Y vamos a ayudarnos en este programa, como hicimos en el del verano pasado, de algunas notas de audio, de algunas mini entrevistas que hemos pedido a personajes relevantes de la actualidad española. Hay políticos, hay escritores, hay exministros, hay incluso el hijo o la hija de algunos de los que estamos aquí. Pero ¿cómo ves, Jacobo, el hecho de que la Navidad necesite de un retorno al origen para volver a explicar lo que significa este rito? ¿Qué significa para ti la Navidad? Mira, el otro día le preguntaba a mi abuela, junta a en torno a casi 60 personas en su casa todos los años para Navidad, y además hace un inmenso Belén, hace todo lo que se supone que tiene que hacer algo para Navidad, y reúne a la familia, y yo que sé, que tiene una idea de la familia así muy bien construida, tiene 21 bisnietos, imagínate. Y el otro día le pregunté, abuela, ¿qué es para ti la Navidad? Esperando a que dijese algo, ¿no? Para esto, y dije, es el nacimiento de Dios. Y se quedó ahí. Y mi abuela es una persona muy elocuente, ¿no? Pero cuéntame, para la familia, tal. No te hagas líos, Jacobo. Es el nacimiento de Jesucristo que viene a quitar el pecado del mundo. No es otra cosa. Y pero abuela, pero la cena, ¿qué hacemos? ¿Cómo haces el capón, tu Belén? Tu abuela y es más minimalista. No o sea, tiró por alto, tiró por elevación. No la sacaba de esa definición, porque para mi abuela es eso. Y luego todo lo demás ocurre casi por, no sé, por arte de magia o por una inercia que tiene ahí metido. Por pero mi abuela sabe eso sí muy que es bien un retorno al origen de la Navidad. Sí, no, claro. Yo se lo he tenido hoy, o sea, tú se lo has preguntado a tu abuela, ¿no? Voy a ir a los ancestros y voy a preguntarles qué es la Navidad. Yo hoy lo he tenido que declinar hacia abajo. Mi hija, a raíz de que han colocado el Belén en el cole público, ella estudia junto con sus dos hermanos en un cole público aquí al lado de Atocha, y entonces han puesto un Belén en mitad del pasillo central del distribuidor, y claro, montamos unas zapatillas para entrar y salir, que hay un atasco por culpa del Belén. O sea, digo, es peor que la M30. O sea, entonces la cosa... claro, pero es un nacimiento. Y entonces ella decía... Fíjate, la pregunta decía, pero ¿por qué, si hay mucha gente en el cole que no creen, por qué tiene que haber un Belén, no? Claro. Y claro, yo intenté explicarle, claro, que además de nacer Dios, nacen muchas más cosas entre nosotros cuando hay ese momento en el que Cristo se vuelve un hombre, ¿no? Es decir, hay muchos principios de los que tú has hablado, de la esperanza, ¿no? La tolerancia con el otro, la posibilidad de tratar a los demás como te gusta que te traten a ti mismo, el que los otros sean siempre personas, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué baúl va añadido a todo eso, no? Y yo creo que, has dicho antes el tema de la esperanza. Yo creo que el optimismo y la esperanza no son lo mismo. No. La esperanza es contrapronóstico. Es decir, es que la vida, por mucha oscuridad que haya, por partes muchas... de la derrota. En la esperanza Sí. partes de la derrota, ¿no? Y ya de ahí escoges... que es como el Belén original, ¿no? Y luego ya vas subiendo, ¿no? Y vas subiéndolo hasta que la vida merece la pena. Yo me doy cuenta que en muchas de las cuestiones que me pasan en mi vida, esa vocación de esperanza tiene un papel protagonista. No sé si por derivaciones... Me gusta porque habláis de tu abuela y de tu hija. Y es que al final la Navidad es eso, ¿no? Es decir, son los abuelos y los hijos. No sé dónde he leído que era como la confabulación del amor. Y ahí los que lo mueven son los abuelos que quieren que todos vayamos a su casa y los niños, que yo, la verdad... ha cambiado mucho las Navidades. Hace 6 años que no tenía hijos, pues era más pues una cena, ¿no? Donde cenaba con mi familia, y ahora es todo magia, y creo que ellos lo cambian mucho. Es decir, lo cambian las abuelas y lo cambian los niños. Yo creo que vais a coincidir con nuestra primera entrevistada o la primera persona que va a participar de este programa, que es la escritora y periodista Ana Iris Simón, que tiene una definición muy personal de Navidad.
Nunca he firmado un manifiesto, pero si mañana apareciera uno en defensa de la Navidad, indudablemente me encontraríais entre los firmantes. En primer lugar, porque soy un hobbit. Creo que en El Señor de los Anillos Tolkien hace un muy buen análisis de los tipos humanos que hay. Entre nosotros hay magos, hay hombres, hay elfos, y luego estamos los hobbits, que cuando más felices somos es cuando podemos volver a la comarca, reunirnos con los nuestros alrededor de una mesa y celebrar. En segundo lugar, porque creo que como sucede en septiembre con el inicio del curso, la Navidad nos empuja o nos impulsa a querer ser mejores. Y en tercer lugar, por algo que ni siquiera sabría explicar, pero que me retrotrae un recuerdo del año pasado, volver de estar con mis amigos tomando unas cañas a casa para preparar la cena y decirle a mi pareja que en el ambiente había una alegría, un júbilo e incluso una exaltación que eran difícilmente explicables. Y recordábamos una frase de Mircea Eliade que dice que cualquier realidad, cualquier proceso que haya sido sagrado en su germen, aunque con el tiempo se nos olvide ese sentido sagrado, siempre permanece ahí ese germen y sin saberlo muchas veces seguimos celebrando en el fondo que Jesucristo nace y la alegría que ello nos trae. Fíjate que Ana Iris, Pedro, que cita a un escritor católico como era Tolkien, que toda su cosmovisión la tradujo a través de una nueva mitología que él inventa. Pero es verdad que los hobbits son como la imaginación de una cena de Nochebuena en tu casa, a lo mejor, ¿no? Bueno, o sea, a mí me gustaría ser más joven. Yo creo que la esperanza también es un poco eso, ¿no? La posibilidad de que seamos mejores de lo que nos conocemos, ¿no? Y de que nos sabemos. Y yo creo que Ana Iris habla también de una cuestión que es cómo el rito simbólico nos ayuda a intentar apoyarnos en esa visión y a empujarnos, ¿no? Ese escalón invisible en el que tú te apoyas a decir, me voy a conjurar, y cuando ves cómo colectivamente todos nos conjuramos, ¿no? Como ese manifiesto del que hablaba, para mantener el espíritu navideño contra todo pronóstico, porque lo racional y lo lógico sería que el espíritu navideño no existiera. ¿Qué sentido hay en que en la zona más fría del año, en el momento en el que todos estamos hasta arriba, la gente tenga la buena voluntad de sentarse con sus familiares, con sus cuñados, con gente con la que a intentar albergar el mejor de los sentimientos, ¿no? Oye, has dicho que es el momento más oscuro del año. Yo quiero hacer una precisión aquí porque el día 21... es el solsticio, el 21 de diciembre, y ahí ocurre una cosa que es que en el verano la luz empieza a menguar, sí, y cada vez la oscuridad va creciendo y va ganándole el terreno a la luz. Uh-huh. Pero en el momento en que empieza la Navidad es el momento en el que la marea para y cambia. Y empieza a llegar la luz, y lo que se sienta es el germen de un nuevo año y de una luz que crece frente a la oscuridad. De una catarsis. Y eso lo sabían antes que los cristianos. Ya había fiestas, las saturnales, que celebraban eso, esa inversión, esa pleamar de la oscuridad, uh-huh, que empieza a ceder a la luz. Es la luz la que empieza. Cuando los esclavos de las casas patricias, uh-huh, tomaban el control por un día, ¿no? Eso también era las saturnales, la Navidad romana. Pero Loreto, fíjate que hay una imagen de la Navidad que yo creo que además tú como periodista cultural sabrás que Charles Dickens tiene un protagonismo absoluto en la construcción de la idea de la Navidad que tenemos en Occidente, ¿no? Porque las Navidades dickensianas no son las tolkienianas. No, pero yo creo que no solamente Dickens, es decir, la Navidad ha inundado la cultura, ¿no? Es decir, hay muy pocos que hayan dicho no voy a caer en la tentación, ¿no? O lo hablábamos antes, de hacer una obra de arte, ¿no? Un cuadro de un Belén, ¿no? O de hacer una película o una canción. Creo que caemos en la Navidad los que son católicos, los que no son católicos, cae en la Navidad el cuñado pesado, cae en la Navidad el más grinch que tiene que ir y aunque sea sonreír a su madre porque es Navidad, ¿no? Es decir, creo que es un momento en el que todos como que tiramos los vacíos hacia abajo de, pues tengo que ser medianamente feliz, ¿no? O medianamente agradable. Y nos llega en mitad del año que sí, pues os habéis puesto así muy místicos con la luz y la oscuridad. Cosmológicos. Pero fíjate que ahora mismo en Argentina celebra la Navidad en la playa. O sea, que es una cosa que mis amigos argentinos me costaba entender. Es decir, porque la Navidad incluye la nieve y el frío, ¿no? Yo no sé si la nieve... Y el estar en casa, abrigadito, ¿no? O sea, si tuviéramos que descifrar su código fuente, y yo me ofrezco aquí a que lo intentemos, es un rito familiar en el que hay una alta frecuencia de comidas, porque lo esencial también de la Navidad es qué se come en Navidad en cada casa. En mi casa yo tengo claro que es jamón, gambas, sopa de marisco, roast beef, puré de patata y turrón. Madre mía. O sea, no, pero y de la misma... Y copita. Claro, y todo ese menú, que es una pelota, y bueno, y la borrachera, claro. O sea, el tema es
ayuda a la fijación del rito simbólico sobre la familia. Es decir, Hombre, los ¿sabes? Herrero Sánchez o los Herrero antes y antes sus padres de sus padres se comportan así en Navidad. Y tú eres de los buenos, y en el mundo existe el bien y el mal, y tú eres de los buenos. No sé si me explico. Sí. Tú estás en la luz. Estás en la luz. Exactamente. Hay una. Ahora va a hablar una persona que, ahora que habláis tanto de que estamos todos de acuerdo en que la familia es uno de los vectores clave de lo navideño, ¿no? De alguna forma, Victoria Prego, la conocerán nuestros oyentes, ha sido la voz de la transición, es una voz que todos los españoles conocen, una de las grandes periodistas de este país, y ahora mira la Navidad desde el punto de vista de la abuela, ¿no? Y esto es lo que ella dice. La Navidad para nosotros es que se reúna la familia al completo, que no hay ningún cuñadismo ni nada de eso. Y somos muchísimos. Yo me acuerdo, cuando éramos muchos menos, que mi padre decía: oye, Tere, mi madre se llamaba María Teresa, pero tú y yo no habíamos empezado solos en esto. Pues es lo mismo, pero multiplicado por 10, porque es el único momento en que nos vemos todos, desde el primer anciano hasta el bebé más reciente. Fíjate que lo has dicho antes, Loreto, cuando no eras madre, la Navidad la vivías como hija y ahora es otra cosa distinta pero multiplicada, ¿no? Es decir, la idea de que empiezas solo en algo que acaba creciendo y tomando su propia forma. Bueno, es que me encanta lo que dice Prego, sobre todo lo que le dice su padre a su madre, ¿no? Empezamos solos y míranos ahora. Me parece precioso y me parece un poco lo que refleja esto. También hay otra parte que está muy bien, que es el cuñadismo. Debe ser la única persona en España que no tiene cuñadismo en su cena de Navidad, ¿no? Pero sí es lo bonito, ¿no? Es decir, al final lo bonito es que tú puedes estar enfadado con tu hermano, con tu abuela o con tu hijo, pero si faltas a Navidad ya es que el enfado es como si se multiplicase por 1000, ¿no? Es decir, ya no estás desheredado y no la vuelves a ver en tu vida, ¿no? ¿El cuñadismo qué es para ti, Jacobo? ¿Existe el cuñadismo? El cuñadismo es un concepto ideológico, yo creo, más que nada, porque lo utiliza una mitad de España, pero la otra mitad no sabe todavía muy bien lo que significa. Pero yo, no sé, en mi Navidad todavía no se ha producido una escisión de la familia, de repartirse y disgregarse en diferentes Navidades, porque mi abuela de 90 años sigue viva y es la persona que está detrás de la... Que aglutina todo. Que aglutina todo. Entonces no nos hemos dividido, somos 15 primos, 22 bisnietos, 6 hijos que tiene mi abuela con sus 6 cónyuges. A lo mejor quiere que os dividáis en algún momento. No, al revés. Ella, fíjate, y además tenía una cosa esto que las Navidades unen, ha muerto hace 2 años, pero una persona que trabajó en una marroquí, que vivían juntos, y la marroquí era muy musulmana, rezaba 5 veces al día, pero iba con mi abuela muchas veces a la misa del gallo porque le interesaba ver qué es lo que hacían los cristianos, y entre las dos hacían el menú, y nosotros tenemos el menú más fascinante de ninguna ¿Con cena. jamón o sin jamón? Por supuesto había jamón, pero había pastela, había tagín, abarcook, había unos pestiños árabes, se hacía una comida... Los dulces, los árabes son los Hacían los maestros, dulces, ¿no? Era una comida lequeitiano-tetuaní, porque era de Keitio, y solo ha existido esa cocina, la lequeitiano-tetuaní, en Navidad en casa de mi abuela, que era uno de estos milagros de Navidad. Lo que decías antes, no hay soledad más grande que el que cena solo en Navidad. Ya, nadie se imagina soledad más grande que esa. Duro, sí. Eso, sobre eso es muy importante, porque nosotros hubo un año que dio la casualidad de que en una fiesta mi mujer y yo dijimos, este año no podemos por X situación. Y era de una tristeza embriagadora y es casi increíble. O sea, no se debe hacer. O sea, vete a estar con alguien y vete a acompañar a alguien. Y sobre el tema de los cuñados, una idea que va a sonar muy, muy católica, muy cristiana en este tiempo navideño en el que estamos y en el que están los oyentes. Me permito recordarle a los oyentes que cuñado eres tú. O sea, todos somos el cuñado de alguien. Todos somos el cuñado de alguien. No sé si me explico. O sea, es lo de como cuando alguien dice la gente, ¿no? Y le dicen los cuñados. Y dices, bueno, para tu cuñado, el cuñado eres tú. O sea que hay que tratar a la gente, yo creo, y no sé cómo decirlo, unos pequeños días al año en el que, como en una película, ¿no? Cuando uno entra en una película y de alguna manera suspende, ¿no? El efecto de la incredulidad, no sé cómo se llama el efecto en la narrativa, ¿no? Que dices, bueno, voy a
voy a intentar embargarme por esta emoción de que todos podemos ser mejores. Y yo creo que eso, en un encuentro navideño, lequeitio marroquí o como lo quieras decir, se puede producir también ayudado un poco por los efluvios de lo orgiástico. A ver, sin alcohol, de lo pantagruélico. Sin el alcohol también te digo que no hay Navidad, es un engrasador. Sí, ¿no? Por eso lo dicen los villancicos. O sea, saca la bota María que me voy a emborrachar. Habíamos escuchado a una abuela de la Navidad, como es Victoria Prego. Vamos a escuchar ahora a un probable abuelo de la Navidad que fue ministro de Cultura y portavoz del gobierno de Rajoy, nada menos. Si algo une a muchos millones de personas a lo largo del mundo es festejar el nacimiento del Niño Dios. Hoy la Navidad es un periodo para mí de reflexión de lo que hemos hecho y de lo que nos queda por hacer, para recordar a las personas, especialmente mis abuelos, mis padres, mis suegros, que tanto nos han ayudado y a los que tanto debemos, a los amigos que ya se han ido. Dicen que los españoles, todos los años por Navidad, nos proponemos dos cosas para el año entrante. Yo para este año, en Navidad, pretendo en primer lugar que la convivencia entre españoles, la cohesión, la libertad y la igualdad que nos dio la Constitución de 1978 siga vigente. En segundo lugar, aquella luz luminosa de un humilde portal de Belén ilumine también con la paz aquellos que guerrean, sea en Ucrania, sea en la banda de Gaza. Este que hablaba era Íñigo Méndez de Vigo y introduce una derivada política en el sentido de polis, en el sentido de que, bueno, al final la Navidad no se celebra en el vacío, se celebra en España y en un momento determinado de España y con unas determinadas preocupaciones que saldrán a relucir o no en la cena de Nochebuena, pero... Bueno, suelen salir, la verdad, la mayoría de las preocupaciones, y ese es el gran problema de las cenas navideñas. Pero sí, es también un poco como Prego, ¿no? Ese... pues alguien un poco más mayor, ¿no? Que lo que quiere es acordarse de las cosas y estar en familia. Yo os quería decir, en el año del COVID, vamos, no es justo, es en el 2020, cogí COVID el día 20 de diciembre. Que todavía no se había declarado la pandemia. No, ya cuando había pasado todo, pues yo el 20 de diciembre cojo COVID y mi marido y mis 2 hijos. Entonces, pues nos tenemos que quedar solos. Y dice mi marido, bueno, nos vamos a pegar una mariscada, tú no te preocupes, va a ser la leche. Y pedimos marisco para que viniese el día 24. Bueno, pues el 24, no voy a decir la tienda por no fastidiarlo, pero llega el repartidor con un limón. No. Y digo, ¿y esto? No, es que ponía que era si había existencias. Digo, a ver, señor. No. ¿Esto es real? Sí, voy a pasar la Navidad sola. 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Es 24 de diciembre, tengo COVID, no puedo salir de mi casa. ¿Dónde está, no sé, mis percebes, no? La verdad es que la Navidad del año 20, no la del 19 para el 20, que ya estaba el virus entre nosotros sin saberlo, sino la del 20 para el 21. Cenamos una pizza congelada. Yo decía, mira todo lo que nos ha pasado este año y lo peor muy dura. Es el día 24. Hay que vivir toda la vida resarciéndonos de la Navidad del año 20. Pues espérate, que te cuento, o sea, yo estuve en el hospital ingresado por COVID. Mi madre también estuvo, mi tía, o sea, estuvimos muy mal unos cuantos. Nos recuperamos. Luego llegó el Omicron y nos dimos cuenta que estábamos otra vez todos enfermos, porque nosotros somos muy de salir y de vernos todo el rato. Y entonces de repente decimos, oye, no sé, la gente decía, no se pueden juntar. Y mi madre dijo, mira, me da igual, yo ya estoy enferma. ¿Vosotros estáis enfermos? Sí, estamos enfermos. Todos juntos. Pues vamos a hacer una Navidad de gente enferma donde no vamos a permitir que entre nadie que esté sano. Y al final vinieron gente que estuvo sana y que por supuesto nos contagiamos, nos recontagiamos. Y de mi padre lloraba porque no podía probar las comidas. No, pero yo creo que esa Navidad del 2020, que yo creo que la recordaré toda mi vida, voy a ser un poco cursi, pero yo creo que descubrimos un poco también de qué va la Navidad. O sea, yo recuerdo, yo tenía una gente trabajando en el equipo y hubo chavales jóvenes que durante 3 semanas antes de la cena de Navidad se autoaislaron, no vinieron ni por la oficina. Para poder estar con sus abuelos. Para poder estar con sus abuelos. Claro, sí. Cruzaron España entera en coches individuales para no poner en riesgo a sus abuelos, y yo me acuerdo que era una frase repetida, ¿no? Puede ser la última Navidad de mi abuelo y no quiero no verle, ¿no? Y entonces chavales se autoexcluyeron, chavales de 23, 24, 25 años de mi equipo se autoexcluyeron de nada, o sea, no cenaron con nadie, no fueron a ver a sus colegas, no tomaron ni una sola copa por poder pasar una cena con sus abuelos en Galicia o en Barcelona. Pero mi abuela dijo, contagiadme, si hace falta contagiadme, pero no me dejéis sola porque prefiero morirme a estar sola. Y voy a decir lo que creo que es el deseo más repetido en todas
las haber mesas llamado a navideñas Javier de y a mí, España y vamos con vosotros. desde ese 2020, que es que al final de cada cena lo que decimos, no sé si, pero bueno, en mi casa es que nos volvamos a ver. Yo Sí. lo único que le pido al año es que nos volvamos a ver. Eso es, pues fíjate que ahora que estamos en clave familiar a tope, vamos a escuchar a una persona que se llama Pepa Vergareche, y luego explicaré quién es. La Navidad es pensar en lo que damos y recibimos en torno a su valor grupal y es meditar sobre quién valoramos y cómo les queremos, además de cómo manifestar este amor. Es descubrir cómo estamos formados en grupos y la diversión que conlleva celebrarlos y pensarlos. ¿Te suena esta voz, Jacobo? Bueno, esta es mi hija mayor, que tiene 18 años y estudia filosofía. Se nota. Y ha vivido unas navidades interesantísimas, porque es esta Navidad de 60 personas, donde nos juntamos, hacemos un torneo de mus, que vienen hasta 100 personas al torneo de mus. Nuestras Navidades son larguísimas. Extenuantes. Y son extenuantes, y ella ya la ha vivido, que es eso, es celebrar el grupo, ver cómo nos formamos. El clan. Pero por un lado, pues que por la familia Vergareche Mendoza somos un clan, y por la familia de mi mujer, que es de Kentucky, no hay familia. Y entonces ahí es un ejercicio... Lo suplís vosotros. Es un ejercicio donde con mi suegra de Kentucky nos inventamos una Navidad de acoger a los que no tienen Navidad. Y entonces ahí viene una amiga mía que es judía, vienen unos amigos inmigrantes de Argentina, y entonces hacemos de furgoneta escoba y hacemos una Navidad de gente sin Navidad. Todos con COVID. Que la hacemos el día 25, justo inmediatamente de volver el día anterior de nuestra Navidad, 60 personas. Y entonces ella ve cómo se forman los grupos y cómo los celebramos y cómo los experimentamos. Pero ¿qué es eso? Es de crear grupos. Unos ya vienen creados y hay que conservarlos, y otros hay que construirlos, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que no se puede vivir la Navidad individualmente. Bueno, te Hombre, puedes se suicidar puede, pero también, es claro, ¿sabes? es O sea, tristísimo. No, rotundamente no. O sea, no, y además hay que militar contra ello porque es un error. No, es un esfuerzo colectivo, como bien dice Pepa, por cierto, enhorabuena. Y hay que obligar a los niños y a los hijos a volver. Estoy en el Polo Sur, me da igual, vuelves. O sea, no, es que estoy en Moscú, te coges, mira, vuelves. O sea, no, vuelves y ves a tus familiares y luego te vuelves a ir, pero tienes que volver. Eso, y mira. ese ejercicio, ese sacrificio que es, mira, chaval, no, lo siento, la vida va de esto. Me lo estás dejando votando porque ahora vamos a escuchar un villancico que has propuesto tú. Hemos escuchado al principio del programa el que yo había propuesto, una interpretación de Madre, la puerta de un niño por Raya Real, un villancico flamenco que me encanta. Y ahora vamos a escuchar el villancico que ha propuesto, no sé si llamarlo villancico, Pedro, pero luego nos explicas por qué has elegido esta pieza. Vuelve a casa, vuelve, que te esperamos. Vamos, o sea, chaval, ya vas cogiendo el puto avión. No, es que en Nueva Orleans, me da igual, o sea, que vuelvas. O sea, el compositor es el cuñado de mi hermano. El padre del cuñado de mi hermano Sí, es el compositor de ese. Es que es difícil que alguien no sea de tu familia, Jacobo. Un cuñado. Joder, con 60 que juntáis. Con 90 de clan. Vuelve a casa. O sea, quiero decir, es que además es imperativo. O sea, Pero sí, ¿de sí, qué- está de qué cantado muy anuncio suave, era? pero es que vuelvas. ¿Este anuncio de qué? De la viuda, de turrón de la viuda. turrón de la Sí, viuda, sí. era un Entonces, turrón. primero es porque para mí yo creo que la televisión, que ha sido un gran elemento de socialización en la España contemporánea, que es Sí. mi mundo, ¿no? Hoy tenemos un problema de fragmentación de pantallas, la gente no ve las mismas cosas, no escucha las mismas cosas, no tiene la misma memoria auditiva, no se incultura en las mismas costumbres. Por ejemplo, los mazapanes, los polvorones, los mismos sabores. El las programa mismas... de Martes y 13, mítico, Por ejemplo, ¿no? Ya. Susa Park, Martes y Rafael. 13. Perdón, iba a decir un tema que sucedió con Sabrina, Boys. No voy a describirlo, No vamos. pero que es una memoria colectiva que Compartida, ayuda, sí. claro, que ayuda a fijar lo que emocionalmente es, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que acabó siendo un jingle, un eslogan publicitario muy conocido en una marca de turrones, de dulces navideños, yo creo que para mí es como un gatillo emocional, y además que tiene una misión moral, ¿no? Que es, oye, es que si no vuelves, estás fracasando. Como ser humano, le estás fallando a tus familiares, no estás haciendo lo que se debe hacer en Navidad, ¿no? Y yo sé que muchas veces, y esto hay que decirlo, la comida, el que acoge, el hogar, es un sitio complejo y es un esfuerzo titánico, y creo que una familia muchas veces se mide por esa capacidad que tiene para convocar a los suyos, ¿no? De manera amplia. En mi infancia hay la casa de Tianuca llena hasta arriba de niños, y aquello era invivible, ¿no?
pero también está en el chaval que coge y cruza 1.200 kilómetros porque quiere ver a sus tías, porque quiere ver a sus primos, y eso te lo digo, Jacobo, pero esto es precatólico, o sea, el volver a casa empieza en la Odisea. Claro, o sea, es Ulises volviendo a Ítaca. No, la gran narrativa de Occidente, la gran narrativa del héroe. es Los volver, macedonios. no, pero es volver con tu Largos. familia después de la batalla y aceptar lo que es lo que Y es Don es. Quijote volviendo también para recuperar la cordura en su lecho de muerte. Pero fíjate que ahora vamos a poner una canción que no entiendo porque la ha elegido Jacobo Vergareche y ahora nos lo va a explicar. Al fin ya se acerca Navidad. Yo si se ponen a bailar me voy, te lo juro. Se siente la suave brisa. Qué maravilla. A ver, explícanos por qué has elegido esta canción de Miguelito Cuní y qué significa para ti. Miguelito Cuní y Félix Chapotín, que es el trompetista. A mí me gusta mucho la música cubana. A mí lo que me gusta, o sea, yo odio los villancicos menos los flamencos. Me gusta que haya un poco, pues eso, de gitaneo, de negritud, que haya ritmo, que haya baile, que sea un bolero a lo mejor, o que tenga un poco de mambo. O sea, que no vivamos desde la cosa ñoña la Navidad. La Navidad... La pandereta y pero la no es zambomba, ñoña, es ¿no? anglosajona. Tú estás confundiendo, amigo. No, pero A mí me gusta que sea un poco El ñoño, panderetismo ¿eh? estamos en contra. Un poco sí. Uf, a mí Yo no, a mí me yo gusta no. la zambomba, Yo no. la zambomba Vale, pero- que Pero tú andaluza. de lo que estás en contra es de la cursilería anglosajona, de la peli ñoña, Sí. o sea, Me pero encantan las pero pelis eso no es la ñoñas Navidad. Ya, pero a mí me gusta que en Cuba sea también Navidad, o sea, claro. que sea Navidad en el Caribe, o sea, la Navidad es una cosa que no tiene que ver con el frío, ni con la ñoñez, ni con los niños ahí cantando en la puerta, no sé qué, para que les den un caramelo, o sea, que también pues un bolero como O sea, esto, solo en ¿no? casa no te gusta. No, me gusta rescatar a la Navidad de los tópicos. Vale. O sea, poder reinterpretarla y reinventarla. Eso es interesante mil veces, porque le da más ¿sabes? potencia también. Ah, y pues mucha yo gente me que quedo son con todos los tópicos. Sí, a mí también me gustan, pero es verdad que muchos navidófobos lo son porque los navidófilos, los que defendemos la Navidad, no sabemos renovar el repertorio. Y yo creo que eso también es interesante. Yo antes tenía una duda que quería esto. ¿Cuándo empieza la Navidad? Porque para mí ha empezado hace como 2 semanas. Finales de agosto. Sí, ¿no? O sea, en el Corte Inglés. Hace 2 semanas y yo que soy la única que he puesto el árbol. Pero en ¿con qué esta lo mesa. Mira, para los niños empieza cuando termina Halloween ya. Sí. Y se acaba cuando empiezan los Oscars en la tele, ¿sabes? Más o menos. Y yo tengo que decir que el termómetro navideño, perdón Jorge, es que si no, o sea, es mi hijo Adrián, que tiene un termómetro navideño y entonces dice... Hay que poner el árbol. Y por sus narices que ponemos el árbol ese día que él decide. O sea que yo creo que los niños lo sienten en el corazón. Bueno, amigos, estamos en el Ecuador de este programa militantemente navideño. Esto es Considerando en Frío. Soy Jorge Bustos. Estás en la cadena COPE. Y vamos a seguir hablando de la Navidad. Jorge Bustos. Considerando en Frío en Navidad. COPE. Estar informado. Estamos en Considerando en Frío, soy Jorge Bustos, cadena COPE. Estamos tratando la Navidad en positivo en este programa que hemos querido titular Navidad, retorno al origen. ¿Qué significa la Navidad? Rescatar quizá la Navidad de sus tópicos más superficiales o consumistas. Estoy con Jacobo Vergareche, con Pedro Herrero, con Loreto Sánchez Seoane. Y vamos a seguir dando paso a algunos cortes, a algunas mini entrevistas de personas que nos explican, algunas incluso que están en contra, lo que significa para ellos la Navidad. Vamos a empezar ahora con un filósofo, amigo de todos nosotros, que conceptualiza así estas fiestas tan entrañables. Es la época del año en la que recordamos que todo o casi todo lo que tenemos nos ha venido regalado. En el cumpleaños, por ejemplo, que es una fiesta narcisista, como hoy lo son prácticamente todas, uno no celebra que lo nacieron, como decía Clarín, sino que celebra que ha nacido, como si hubiera decidido nacer, ¿no? Y que en consecuencia, bueno, pues los demás tienen que palmearle el lomo y reírle las gracias. Bueno, pues la Navidad es exactamente lo contrario, retornar lo recibido, pero no hacerlo con arreglo a una obligación contractual, sino con arreglo a una religación, es decir, reconociendo que todos somos deudores de nuestros deudos. Ahora bien, como dicen sus más enconados críticos, ¿es la Navidad una fiesta en la que hay consumismo? Por supuesto que hay consumismo, y por supuesto que hay derroche, y por supuesto que hay embriaguez. Muy bien, ¿y qué?
La Navidad es ante todo un derroche, efectivamente, pero es un derroche antieconómico, porque es un derroche que no espera ser recuperado. Nos dejamos las perras, o como diría Pedro Herrero, las perres, para sentarnos a la mesa y pasar un rato con nuestros seres queridos. Y bien está que así sea. Este era Jorge Freire, filósofo, colaborador del diario El Mundo, entre otros medios de comunicación. A ver, Pedro, por alusiones. Yo es que le intenté animar a que me dijera, porque Jorge ha sido recientemente padre por segunda vez, y le intenté animar a que me dijera, oye, ¿cuánto cambia algo? ¿Cuánto cambia la Navidad cuando la vives como hijo a cuando la vives como padre, ¿no? Yo sí que entiendo que la reconexión con esa especie de vamos a quitarle el oropel, ¿no? Vamos a quitarle lo accesorio, vamos a quitarle tal... Vamos a quedarnos con el código fuente de la Navidad, o sea, lo que la conecta a algo, y evidentemente no son los arbolitos de abeto, ni la escenografía consumista, ¿no? Pero hay cosas ahí, ¿no? Por ejemplo, la sorpresa de los niños cuando los Reyes Magos llegan. O sea, la conjura, ¿no? Para que la magia de ese derroche, de esos niños que se sienten mágicos a su vez, sea ejercida colectivamente también. Es decir, cómo todos nos ponemos de acuerdo para que eso suceda, para que esa magia suceda. Y el que no se ponga de acuerdo en esta conjura es un indeseable. Y no merece la pena. Fue incívico, ¿no? O sea, es un ser incívico. Y me parece extraordinariamente bonito. Porque como dice Jorge, es un acto que no es retributivo. O sea, tú no pretendes obtener nada de ello. Nada material. Exactamente. Y te permite, y esto sí que lo digo en primera persona, yo creo que en toda Navidad o toda experiencia personal alrededor de la Navidad hay como un valle, ¿no? Una cosa es la infancia, ¿no? Ese momento mágico en el que tú retornas a veces. Hay un momento de cierto desencanto, de un sano escepticismo, de verlo todo como un poco de, ya están las obligaciones, mi padre me pide, yo lo que quiero es irme a tomar copas y, o sea, olvídame de todo esto y tal. Y luego hay un momento en el que como padre reconectas con una fuerza radical, lo digo, o sea, yo soy un radical de la Navidad ahora. Fíjate, Loreto, que hablaba Freire de que es una fiesta no narcisista, es verdad, de las pocas fiestas, quizá por eso cabrea frente algunos, al cumpleaños. Porque es una fiesta forzosamente colectiva, forzosamente grupal, forzosamente generosa, casi, ¿no? Se obliga a salir un poco de nosotros mismos y a acudir al encuentro de gente que no son los amigos que hemos elegido, sino que es nuestra familia, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi casa, que llevábamos muchos años sin tener niños pequeños, ¿no? Y somos muchísimos de familia. Cuando han aparecido niños pequeños, ha vuelto todo a ser de los niños. Claro. Sí. Entonces, pequeños dictadores. De repente la cena se ha hecho una hora antes. Cuando se despierta el primer niño, se despierta todo el mundo, claro, porque no tiene paciencia ni un minuto, ¿no? Y por ejemplo, en mi casa llevamos 3 semanas haciendo cartas a Papá Noel, que el pobre tiene que tener un cacao inmenso porque cada semana le llega una distinta. Fijaos que ahora vamos a escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, a quien le pedí una nota de audio para que me explicara qué significa para ella la Navidad, y la respuesta puede sorprender incluso a sus propios críticos. Quien vive para sí mismo no vive. Vivir pensando en uno mismo y dejarse nublar por las rutinas, lo material, nos va alejando del sentido de la Navidad año a año. Tengo la fortuna de ser por un tiempo presidenta de la Comunidad de Madrid y ahora preparo la Navidad pensando en los casi 7 millones de madrileños. Y por eso su espíritu ha vuelto a mí con la fuerza de una niña que solo con estar con su familia, sus amigos y verles juntos es plenamente feliz. Han vuelto como nunca las ganas de compartir, de amar y de pensar en lo mejor para los demás. Y eso es para mí la Navidad. Fe, esperanza, amor y vida. Y valores. Las cosas bien hechas sin esperar nada a cambio, el amor hacia los demás y la responsabilidad de querer ser libre. Estoy bastante seguro de que incluso los enemigos más acérrimos de Ayuso tendrán que reconocer que no esperaban una respuesta así a la pregunta de qué es la Navidad para Ayuso, porque ha sido una figura política caricaturizada como neoliberal, ultraindividualista, materialista, y sin embargo lo que le importa a Ayuso, según su propia confesión, es no vivir para uno mismo y compartir. El espíritu de la Navidad se siente un poco como... Ella todavía no es madre, aunque lo sabemos que lo intentó, ¿verdad? Tuvo un aborto, pero ella se siente ahora como presidenta de los madrileños, una especie de madre de 7 millones, y es su responsabilidad que las calles parezcan los pasillos de nuestra casa. Las calles de Madrid parezcan con sus luces y sus celebraciones y sus programas de festejos como un lugar confortable. Eso que a Madrid a veces la acusan de ser una ciudad
fría, competitiva, bueno, pues por lo menos ella se esfuerza en que sea una ciudad acogedora y confortable, ¿no? Como los Nueva York también en Navidad, ¿no? Sí, fíjate una cosa que dice que las Navidades es dar, ¿no? Que es lo que dice. Es una cosa que uno aprende siendo padre o teniendo mucha gente bajo tu responsabilidad, que es lo mismo. ¿Qué le pasa? Que cuando eres pequeño te estás fijando, a ver qué me regalará mi padrino, me queda el regalo de mi tío que me suele dar, a ver qué da mi padre en comparación a lo que le está dando a mi hermano. Pero cuando, el amigo invisible. Pero cuando tú tienes a gente bajo tu responsabilidad, sabes que lo más importante de la Navidad es qué le doy yo de mí a los demás, de mi tiempo. Yo fabrico todos mis regalos ya, porque es mucho mejor. Porque no hay nada que nos guste más que el dibujo de un niño, ¿no? Más que lo que hacer algo, o sea, dar una parte de la transición del que recibo al que doy es el hacerse mayor en Navidad. El tiempo en Navidad vale más que el dinero, aunque el dinero también que se materializa en un buen regalo importa, pero el tiempo vale más. Fijaos que ahora vamos a ir con un personaje, con un guionista de cine, Fernando Navarro, que es el Grinch de nuestro programa. Es un hombre que confiesa que no le gusta la Navidad, pero ojo, no le gusta porque la compara con la Navidad ideal que ha creado en él las películas que él ama. No me gusta la Navidad, pero me gusta aún menos decir que no me gusta la Navidad. Entonces mi relación con la Navidad es esta tormenta perfecta de negaciones. Odio decir que no me gusta, pero en el fondo no me gusta. Aunque lo que sí que me gusta, que me chifla, son las películas navideñas. Me gusta ser sonidillo de campanilla en la nieve, cuando transcurren en Londres o cuando transcurren en algún pueblo perdido o cuando transcurren en la Gran Vía. Porque me encantan El Día de la Bestia, me gusta muchísimo La Jungla de Cristal, me encanta Plácido, El secreto de la pirámide, Eduardo Manos Tijera o mi favorita que es Gremlins. Entonces yo creo que lo que no me gusta de la Navidad es que mis Navidades nunca se han parecido a esas Navidades que he visto en las películas. Y creo que no me gusta la Navidad porque el cine ha hecho que me guste la Navidad. Loreto, tú que eres periodista cultural, estás en contacto permanente con artistas, con gente que tiene a gala rajar de la Navidad, porque parece que queda cool, ¿no? Como decir, esta cosa de paletos, ¿no? O de puritanos, o no sabe muy bien qué. A mí me parece muy valiente este testimonio que ha traído Jacobo del guionista Fernando Navarro, porque dice, bueno, es que no me gusta, pero en realidad me avergüenzo decir que no me gusta. Claro, es la realidad versus las expectativas, ¿no? Es decir, es un poco, es real y supongo que le pasa a mucha gente y es un poco triste, ¿no? Cuando tú, pues el cine, ¿no? Las películas te ponen la Navidad como algo maravilloso y de repente tú estás en tu casa con tu madre solo y pues no mola tanto, ¿no? Y sí, pero la verdad es que hay mucha gente que tiene ese pensamiento, ¿no? Y cuando llega la Navidad entra como una especie de tristeza. Estamos todos contentos, pero ellos se ponen un poco tristes, ¿no? Y no les gusta porque a lo mejor no tienen con quién compartirlas o simplemente porque les recuerdan, ¿no? Algo malo. A ver, yo creo que, bueno... las Navidades te enfrentan al pasado siempre. A la gente también que falta. Es imposible ver tu Navidad de hoy sin verla en el espejo de la Navidad de ayer, en cuando fui feliz, te enseña la felicidad perdida. La Navidad te enfrenta a la nostalgia, pero también te hace un esfuerzo de ser imaginativo y volver a darle sentido a la Navidad y volver a hacerla alegre de alguna manera. Los que claudican, pues se hunden en esa nostalgia de la Navidad. Pero los que imaginamos, o sea, a mí cuando se me murió mi hermano, que pensé que nunca más volvería a ver una Navidad feliz, pues nos inventamos mi otro hermano y yo un torneo de mus de Navidad que congrega ya casi a 100 personas. Claro. Y entonces la Navidad para mí ya es jugar al mus con 100 personas, muchos desconocidos y otros que tú vienes al torneo de mus. Iré. Y entonces nos hemos reinventado una Navidad. Pero escucha, esta creación de porque claro, la tradición que hacemos, recuperar el pasado entre nosotros, ¿no? Y convertirlo en una nueva tradición es también un hecho que uno puede hacer en la Navidad. Yo lo recuerdo que hay más tradicional que dónde se sienta la gente cuando cena o cuando come junta, ¿no? Es decir, yo recuerdo en la primera Navidad después de que mi padre falleciera que había una silla vacía y había un sitio que ocupar, ¿no? Y que había un sitio que había que decidir qué hacíamos con él, ¿no? Esa era la primera vez en toda mi vida, en mis 40 años, donde había un plato y había un sitio para un plato que no iba a ser ocupado. Y yo creo que la Navidad evidentemente también te conecta con eso a lo largo del tiempo. Pero entonces, de conectarte con una tristeza o con una ausencia a que no te guste la Navidad, hay un trecho. Bueno, hay bastante. Hay que te gane, ¿no? Fijaos este último testimonio que le pedí al escritor Andrés Trapiello, buen amigo. Ahora que estáis hablando de la privación, de la pérdida, él tiene una historia personal relacionada con la Navidad tan dramática como esta. La Navidad es sobre todo para mí una tregua, quizás porque la recuerdo va unida siempre a los recuerdos de mi padre, de su batalla de Teruel, año 37, 18 grados bajo cero,
una media botella de coñac, un puñado de uvas pasas y, en fin, el temor, el miedo a morir en cualquier momento. El que él, tantos años después, recordara eso un año y otro año, pues a nosotros nos asombraba. Yo creo que el asombro suyo era haber sobrevivido a algo en lo que habían muerto la mitad de sus amigos. Por tanto, nosotros que vivimos la Navidad sin haber conocido aquello, la vivimos con inmensa alegría, con inmensa luz, pero también con una cierta gravedad y un cierto respeto para aquellas personas tan cercanas que vieron en la Nochebuena, además, una especie de pequeño milagro, ¿no? Que es el de salvar la vida. Esto es lo que es para mí la Navidad, tregua y esperanza. Fijaos la palabra que elige Trapello, tregua, claro. Su padre participó en la batalla de Teruel, en la Guerra Civil, y el resto de Navidades que pasaron la familia Trapello León, cuando él era niño, su padre tenía un momento en la cena en donde se le abismaba la mirada. Él se iba a aquella Navidad terrorífica del año 37, de frío bajo cero, uno de los inviernos más duros que se recuerdan, en plena guerra civil, sin saber si ibas a morir al día siguiente. Y gracias a que sobrevivió a aquella batalla, existe familia Trapello. Bueno, es un parangón que nos sacude porque nos pone el contraste entre dos, entre la felicidad de la Navidad más prototípica y el drama, el drama por el que pasó este país hace no tanto y del que procuramos evadirnos, ¿no? Pero evadiéndonos al mismo tiempo que recordándonos y dando gracias, ¿no? Al final es una acción de gracias, esta fiesta que tienen los americanos, ¿no? La Navidad es acción de gracias por haber sobrevivido juntos, ¿no? Es que hay que dar gracias, ¿no? Por salvar la vida, por entre toda esa tristeza, entre esa pérdida, entre esa posibilidad de que el mundo salga mal, haya una pequeña luz, ¿no? Que nos diga que no, que contra todo pronóstico al final nos juntamos en Navidad, joder. Y dar las gracias, que mañana que es Navidad yo diría que dar las gracias haciendo algo por alguien, o dando perdón, o dar un abrazo, o fabricar un regalo, escribir una carta, hacer un dibujito. Evitar una crítica, un puñado. Sí, lo de la tregua me ha encantado. Bueno. La tregua se puede aplicar absolutamente a todos. Pero en su caso era literal. Sí, claro. sí. El perdón. No, yo creo que estas fiestas siempre van a merecer la pena por eso. Bueno, chicos, estamos llegando al final de esta celebración, de la celebración navideña, y vamos a acabar con un villancico que ha elegido Loreto y que corresponde a una de las películas no tan antiguas, no es Que Bello es Vivir, que para mí es el gran clásico de la Navidad. Frank Capra, nadie ha contado con menos sensibilidad y más sentimiento la Navidad en el cine, pero es verdaderamente un clásico moderno, yo creo, Loreto. Es el famosísimo villancico de Billy Mack que es la canción final de una película, Love Actually, que se emite hasta la saciedad en estas fechas, pero que no termina. ¿Qué significa para ti, Loreto? Bueno, y es que recuerdo verla con mi padre. Es decir, para mí sí que es un clásico, algo antiguo. Recuerdo verla con mi padre y recuerdo verla desde entonces todas las Navidades y a mi hermano suplicarme por poner otra película, ¿no? Y mis hijas hacen lo mismo. Me suplicaba, por favor. Y claro, a lo mejor es que luego ya entré en la época adolescente y todo eso del amor, ¿no? Del todo tiene que salir bien en Navidad. Mira, estaba viendo This Is Us el otro día y hay una escena de This Is Us en Navidad todo tiene que salir bien, ¿no? No nos tenemos que preocupar de nada. Y es un poco esa película, ¿no? Y de lo que hablábamos antes, es un aeropuerto donde la gente se reencuentra, ¿no? Es esa primera escena, que a lo mejor ahora, ¿no? Que soy más mayor, la veo con otros ojos, pero en ese momento me parecía algo precioso. Pues vamos a despedir el programa con esa canción. Y él es genial. La interpretación es maravillosa. Gracias por estar ahí, en esta casa de todos, que es la cadena COPE, y feliz Navidad.